Hola a todos, espero que estén súper bien y espero que estén pasando unas muy felices fiestas. Hoy les voy a hablar de todos los libros navideños que leí durante diciembre y aunque amo la Navidad, solamente uno de ellos se volvió uno de mis favoritos. El resto de ellos fueron disfrutables, pero no todos fueron lo que yo estaba esperando de lecturas navideñas. Aún así, varios de ellos me hicieron sentir el espíritu de la Navidad, aunque no fueran la mejor lectura que haya tenido. El primero de ellos fue The Christmas Dare de Laurie Wilde. En este libro tenemos a Kelsey, quien es plantada en el altar, ya que el novio huye con el padrino. Así que la mejor amiga de Kelsey le propone hacer un reto navideño en el que le va a poner varios retos y ella tiene que decir que sí a todo para que se libere un poco más, ya que Kelsey tiene una relación algo abusiva con su madre, bueno, de parte de su madre hacia ella. Pero durante este viaje se reencuentra con su primer amor, Noah, quien se entera de este reto y está más que feliz de ayudar a Kelsey a liberarse y a vivir más su vida. Fue lindo y tuvo más profundidad de la que esperaba de un libro navideño. Sin embargo, fue muy repetitivo y la parte de la mitad se sintió un poco alargada, así que al final le di 2.7 estrellas. Después escuché The Christmas Stories de Tom Fletcher. En este libro seguimos a William, quien es un niño que está en silla de ruedas, y a su escuela entra la niña más odiosa del planeta, quien comienza a hacerle bullying. Y el hecho de que su papá sea un fan de la Navidad y use suéteres navideños todo el año no le ayuda mucho a este caso, así que su deseo de Navidad es conseguir un nuevo amigo, donde entra la historia un dinosaurio súper tierno y esto lo volvió una lectura súper cálida y acogedora, se sintió como un abrazo y además también contaba con partes muy graciosas, así que a este le di 4.5 estrellas. Para mí este fue el mejor libro de Navidad que leí, o bueno, escuché durante este mes. Después escuché The Christmas Sisters de Sarah Morgan. En este seguimos a 3 hermanas quienes van a pasar la Navidad con sus padres en Escocia. El libro está contado a través de 4 puntos de vista, las 3 hermanas y la mamá. Y durante este vamos a ver cómo toda esta familia está superando un suceso trágico que sucedió 25 años antes. La forma en la que les ha afectado a su vida y la forma en la que tratan de resolverlo, incluyendo romances nuevos, romances viejos en el que ya es un matrimonio con hijos, mezclando también las dificultades de esto, pero como todo tiene un arreglo al final. Lo que más me gustó de este libro fue sentir esa familiaridad, esa alegría de estar en familia y pasar las Navidades juntos. Lo que no me encantó fue que se alarga mucho. No sé por qué este tipo de libros siento que se alargan mucho. Tal vez el conflicto me parece un poco pesado y me gustaría que se resolviera antes para disfrutar un poco más la lectura, pero por eso le di 3 estrellas. Después leí Merry Inkmas de Talia Hibbert. En este tenemos a Bailey, quien es una barista, y a Cash, quien suele visitar mucho este bar porque tiene un crush con Bailey. Sin embargo, durante el primer capítulo del libro, Bailey renuncia a este trabajo por actitudes nefastas de su jefe y esto la lleva a trabajar con Cash, quien es un tatuador. Ambos tienen ciertos problemas en sus pasados, así que este es un romance, así que se van a enamorar y a lo largo del libro vamos a ver cómo van superando sus problemas del pasado. Sin embargo, al llegar al final, en contraste con lo alargado de la superación de sus problemas, la resolución se siente muy apresurada, muy de repente, sobre todo porque creo que la intención fue meter todo esto dentro de la época navideña y pues eso nos deja menos de un mes para terminar esta historia, así que por este lado lo acepto porque es una lectura navideña, tiene que ser en Navidad, pero si no hubiera sido así, me habría gustado que tomara unos cuantos meses más dentro del libro para que tuviera más desarrollo esa parte de la historia, y a ese le di 3.5 estrellas. Después leí The Afterlife of Holly Chase de Cynthia Hand, y desafortunadamente me decepcionó un poco porque amo My Lady Jane y ese libro me hace reír muchísimo, y aunque es una colaboración de 3 autoras, entre ellas Cynthia Hand, estaba esperando tener ese mismo nivel de gracia en este libro, sin embargo no fue así. Este libro es un recuento de Un cuento de Navidad de Charles Dickens, en el que tenemos a nuestro Scrooge, que es visitado por fantasmas del pasado, presente y futuro para ver cómo es su vida, para que se dé cuenta de que es una mala persona y tratar de hacer que cambie y tener un final feliz. Sin embargo, nuestro personaje principal, Holly, es visitada por estos fantasmas en la noche de Navidad
y al despertar no tiene esta resolución, sino que lo toma como una broma y sigue siendo como es. Esto lleva el destino de Holly a trabajar para esta empresa que se dedica a hacer fantasmas para personas malas, así que ella se vuelve el fantasma del pasado para futuras personas malas. Pero de este modo conoce a una persona cuyo nombre no recuerdo, pero es una persona mala y tiene que ayudarle a ser mejor. Esto lleva a un romance que no tiene nada de química, a mi parecer. Lo que sí disfruté de este libro fueron los personajes secundarios. Todos los personajes secundarios me encantaron. Holly, como tal, nuestro personaje principal, fue muy desesperante, muy frustrante, porque sé que tiene que ser así, porque es nuestro Scrooge y es una mala persona, pero le toma muchísimo tiempo cambiar y ya estaba harta de su personaje. Sin embargo, aparte de los personajes secundarios, también amé el final, la forma en la que termina, aunque haya sido un poco repentino. Sí me hizo sentir el espíritu de la Navidad y terminé con una sonrisa, pero eso no quita que el resto del libro lo haya sentido frustrante por nuestro personaje principal. Así que a ese libro le di 2.6 estrellas. Después leí A Boy Called Christmas de Matt Haig. Esta es la historia del origen de Santa Claus, en el que tenemos a Nicolás buscando a su padre que fue en busca de elfos, y así vamos a descubrir el poder que tiene la magia, la diferencia entre el bien y el mal, y algunas situaciones un poco sangrientas para hacer un libro de niños, y muchas situaciones en las que creo que se pueden identificar más los adultos que los niños. A este libro le di 3 estrellas porque acababa de ver la película de Klaus en Netflix, que también es sobre el origen de Santa Claus, y la verdad me gustó muchísimo más esa historia y no pude dejar de compararla con este libro, así que personalmente esa fue mi experiencia, por eso no la pude calificar más alta, porque tenía este punto de comparación en el que me gustó mucho más la historia de origen de la película de Klaus que la de este libro. Pero le di 3 estrellas al libro, así que fue una lectura buena. Después tuve una lectura que abandoné y este fue el audiolibro de Green Glass House de Kate Milford. Tuve que abandonarla porque como audiolibro no estaba funcionando. Había algo que hacía que me pusiera a viajar mentalmente y dejara de ponerle atención. Y de pronto llegó un punto en el que no tenía idea de qué estaba escuchando porque no le había puesto atención. Totalmente personal, no tiene que ver con la historia porque este es un misterio dentro de un hotel para contrabandistas. Así que esto lo volvía a un ambiente muy interesante, pero aún así no le pude poner atención. Lo que sí estaba disfrutando mucho era que los niños al resolver el caso estaban jugando a ser espías e incluso se daban nombres diferentes a sí mismos, se creaban personajes para poder resolver este caso. Y eso me gustó mucho porque así era como jugaba con mi hermana. Jugábamos mucho a ser espías y con esa parte me estaba identificando mucho. Fuera de eso no estaba disfrutando el audiolibro, así que tuve que abandonarlo. Tal vez el próximo año lo intente leer físicamente y así lo pueda disfrutar más. Y por último leí Moonlight Over Manhattan de Sarah Morgan, en el que tenemos a Harriet, una cuidadora de perros, y a Ethan, quien es un doctor, no tiene perros, pero su hermana sí y va a tener que viajar y le deja a Ethan a su perro a cargo. Y la persona que suele pasear a este perro es Harriet. Así que esto los va a llegar a juntar y ya que Ethan es muy ignorante en cuanto al cuidado de perros, le propone a Harriet mudarse a su casa durante el tiempo en el que tenga que cuidar al perro para que el perro pueda recibir un cuidado adecuado y, ¿por qué no?, Harriet se muda con él y así tenemos esta situación de roomies. Tenemos muchos perros en la historia, tenemos comida deliciosa, tenemos un doctor descrito muy atractivamente y esto hizo que fuera una lectura acogedora, disfrutable, romántica y obviamente situada en Navidad. Y también Harriet tiene una hermana gemela, así que si se identifican con hermanos gemelos también tiene este punto. Lo único que pudo haber sido mejor fue la parte del final en el que nuestro personaje Ethan llega a su epifanía, sin embargo es fuera de escena, así que no vemos cómo pasa esto, simplemente llega a resolver el conflicto sin saber cómo fue que llegó a esa conclusión. Y me habría gustado ver cómo pasó eso, pero bueno, le di 3 estrellas. Y estos fueron todos los libros navideños que leí durante este mes. Gracias por ver este video. No tengo idea de cuándo estoy liberándolo, así que feliz año nuevo si es que ya pasó o va a pasar apenas. Y nos vemos en el siguiente video.